Hola, muy buen viernes. Hoy estamos con ánimo de viernes aquí en Career Coach Connection. Yo soy Andreina Villar, la directora ejecutiva de la empresa, y tenemos hoy de invitada otra vez a Isabel Pérez, nuestra consultor senior desde Medellín, Colombia. Hola, Isa. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy le vamos a estar hablando sobre los tipos de entrevistas. Escogimos este tema un poquito para continuar con el video anterior. Yo voy a comenzar explicándoles dos cosas, ¿ok? Bueno, primero las entrevistas nosotros en Career Coach Connection las dividimos en 4 tipos, ¿ok? Yo voy a explicar los 2 primeros estilos de entrevista y Isabel va a explicar los 2 últimos estilos de entrevista. La idea es darles algunos tips para que cuando ustedes vayan a una entrevista no vayan muy perdidos, tengan más o menos una idea de qué es lo que se van a conseguir en la entrevista y cómo poder manejarlo. Primero, ¿ok? Lo primero que tienen que saber cuando van a una entrevista es quién los va a entrevistar. Nosotros dividimos esto en 2 partes, la persona de recursos humanos o el headhunter y la persona que va a ser su jefe o la persona que los va a estar supervisando, es decir, el experto en la materia. La gente siempre se siente muy intimidada por el próximo jefe. Dios mío, este va a ser mi jefe, qué nervios, qué angustia, pero resulta que esas entrevistas suelen ser las más fáciles. No digo que no se preparen, pero no tienen que estar tan intimidados por esa entrevista como deben estar intimidados por la persona de recursos humanos o el headhunter, que es lo único que hacen en su vida, que es entrevistar a personas. Entonces yo siempre le digo a la gente que más bien se prepare mucho para la entrevista de recursos humanos, para la entrevista con un reclutador o para la entrevista con una persona que sea un headhunter. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que esa gente hace todo el día, que es entrevistar, entrevistar y entrevistar a las personas. Con el jefe, la posición tiene que ser más de escuchar, entender cuál es el problema y ofrecerte como una solución que no amenace su cargo. Entonces, esa es un poquito digamos, el tip principal con respecto a quién te entrevista. ¿Okay? Además, por supuesto, como les dijimos en el video anterior, de averiguar lo más que puedan sobre esa persona. Número 2, otra cosa súper importante que tienen que tomar en cuenta con respecto a las entrevistas, y Dios mío, que el pelo no me mate. Otra cosa muy importante que tienen que saber con respecto a las entrevistas es cómo va, cuál va a ser el medio, cómo se va a llevar a cabo la entrevista. ¿Ok? Hay distintos tipos de entrevistas. Por supuesto, la entrevista en persona, que es la entrevista, digamos, tradicional, que ahorita la tenemos un poquito parada en algunos lugares del mundo por la situación particular del coronavirus. Yo no sé si ustedes, cuándo van a ver este video, pero esta entrevista tiene ciertos aspectos muy importantes, tienen que ver cómo van vestidos, tiene que ver eh, eh, cuál es la actitud con la que llegan a la entrevista, tiene mucho que ver con desde cómo saludan, cómo dan la mano, cuál es el contacto visual que tienen, que no se estén tocando el pelo como yo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos esos detalles son muy importantes. Otra cosa también muy importante con respecto a las entrevistas en persona es eh, eh, cuál es si van muy deprimidos, si no van deprimidos, o sea, todas esas cosas las siente el entrevistador, sobre todo un entrevistador experto como una persona, un headhunter, una persona de recursos humanos. Entonces tienen que ir con una actitud positiva, alguien con quien yo quiera trabajar. Luego tenemos otro tipo de entrevistas que son las entrevistas virtuales, son súper interesantes. Yo le digo a la gente que las entrevistas virtuales eh, son como una cajita de Pandora, ¿no? A mí me pasó con una entrevista virtual donde yo me acuerdo que yo veía a las personas a través de la pantalla de mi laptop, en una pequeña sala de conferencias, habían 6 personas entrevistándome, y yo no le veía la reacción a las personas cuando yo contestaba una pregunta. Cuando fui a la oficina a entrevistarme en persona con esas personas, recuerdo que ellos me estaban viendo, entré a la sala, ellos me veían en una pantalla de 90, 80 inches, pulgadas, en un televisor enorme, yo creo que me veían las venas de los ojos. O sea, era una cosa impresionante. Yo decía, pero qué en desventaja estaba yo durante esa entrevista donde ellos veían todo de mí y yo no veía nada de ellos, ¿no? Pero eso pasa mucho en las entrevistas virtuales. Ustedes tienen que estar muy conscientes de que puede ser que ustedes al ser el entrevistado estén en desventaja. Tengan mucho cuidado con respecto a cuáles
cuál es la preparación tecnológica que necesitan previo a la entrevista. Asegúrense que la luz sea la adecuada, asegúrense que el sonido esté bien, asegúrense que la luz en el background, en la parte de atrás esté bien, que todo esté recogido, que no haya nada fuera de lugar, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero le choca al entrevistador cuando prendemos la cámara. Entonces les recomiendo que tengan una persona de confianza que antes de la entrevista ustedes le puedan prender la cámara y les diga, mira, cámbiate de ropa, peínate, quita eso de atrás, lo que sea, porque nosotros no lo vamos a ver. Entonces eso es una de mis recomendaciones. Otra cosa que pueden hacer, otro tipo de entrevista, la muy famosa hoy en día, entrevista de inteligencia artificial. Esto es un tipo de entrevista nueva y ahorita con esta situación que tenemos se va a volver más y más de moda. Es una entrevista donde la particularidad de esta entrevista es que es una entrevista que no, donde se hacen preguntas difíciles, ¿ok? Ustedes les va a llegar un email y les van a decir, tienes tanto tiempo para contestar ciertas preguntas difíciles y te vamos a grabar. Entonces la persona, bueno, se prepara mentalmente para que las próximas 24 horas tiene que darle clic a un link dentro del email, a un enlace. En ese email, cuando tú le das clic, te dicen, tienes un minuto para contestar esta pregunta. Es una pregunta difícil, como por ejemplo, ¿cuál es tu color preferido y por qué? Digo que es difícil porque a veces esas preguntas tan sencillas son difíciles, porque tú no sabes cuál es la respuesta correcta para esa empresa y para ese cargo. Y luego, el asunto es que la respuesta no es evaluada por una persona, la respuesta es evaluada por un software, por un programa de computación. ¿Y evalúan qué? ¿Qué evalúan? ¿Qué pueden evaluar con una respuesta así? Evalúan el contacto visual, evalúan la seguridad en ti mismo, evalúan las palabras claves que hayas utilizado, evalúan posible depresión que tengas, evalúan un montón de cosas y el resultado no te lo va a dar una persona, te lo va a dar una máquina. Entonces es muy importante que ustedes vayan preparados, es muy importante que ustedes practiquen frente al espejo, acuérdense que las entrevistas se practican en voz alta y es muy importante que trabajen sobre la entrevista. La entrevista es práctica y preparación, práctica y preparación, práctica y preparación. Ahorita Isabel va a pasar con los últimos dos aspectos en los cuales nosotros clasificamos el tema de entrevistas dentro de lo que es Career Coach Connection. Isa, te dejo entonces con la palabra, creo que lo hice lo más rápido posible. Estamos tratando de dejar los videos dentro de los 10 minutos o menos. Sí, que vamos lo más específicos posibles y resumidos. Bueno, sí, la siguiente parte es de cuándo se realizan estas entrevistas. Entonces tendríamos la primera, la que llamamos de screening o telefónica, que generalmente debería durar entre 35 a 40 minutos, porque si es muy corta o si es muy larga, ya sabemos que por ahí la cosa no va tan bien, ¿no? Entonces, digamos, para que tengan una medida de lo que puede ser, generalmente la hacen los reclutadores y lo que hacen es realmente evaluar que lo que tengas en tu currículum sea realmente tu experiencia, ¿ok? Verifican datos y sirve ya para pasar a la siguiente entrevista, que es la de la mitad de proceso, ¿sí? En esa mitad del proceso, generalmente pudiera ser tu posible futuro jefe que te haga la entrevista o tu futuro equipo de trabajo también. Y realmente en esta entrevista es súper importante porque es para posicionarte como el candidato ideal para ese puesto. ¿Okay? Siempre aconsejamos dar ejemplos de tu experiencia y de tus destrezas que sean medibles, ¿ok? Siempre, siempre, siempre es súper importante. Luego está la entrevista final. En la entrevista final es, digamos, ya la última, la que sirve para que realmente seas tú la persona elegida. Y a estas alturas, digamos, ya que has pasado por varias, lo ideal es que puedas adaptar el discurso de tu experiencia a las necesidades de la empresa. Eso es muy, muy importante porque eso va a hacer toda la diferencia y como les comenté antes, que siempre sea medible, ¿okay? Todo lo que vayan a decir.
Luego están las entrevistas individuales. ¿Cómo serían esos tipos de entrevistas? ¿Son individuales, son grupales o son de panel? Las individuales son las que, digamos, las más comunes, ¿sí? Las que generalmente se hacen, que son de uno a uno. Luego están las grupales, que son varios candidatos a los que están juntos y les van a hacer varias preguntas. Y las de panel, que es cuando está solamente el entrevistado frente a un grupo de personas que lo van a entrevistar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tener todos estos temas categorizados? Bueno, porque ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿ok? Y cómo vamos a manejar. Es muy importante siempre tenerlo muy claro y no llegar en cero a esa entrevista. Eso creo que eso hace toda la diferencia, como dijo Andreina antes, practicar, practicar, practicar. Exactamente. Gracias, Isa. Bueno, espero que esta información les haya ayudado y les sirva en este momento tan importante de necesidad de muchas personas. Nosotros próximamente vamos a estar lanzando unos talleres, unos programas más que talleres, unos programas para grupos de cómo buscar trabajo, donde vamos a profundizar en estos temas y muchísimos más. Y bueno, muy pendientes sobre esta información, así que los esperamos poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y esperamos que esta información que les estamos brindando de manera gratuita también les dé luces a más de uno y puede ayudar a más de uno a pasar su entrevista y a prepararse de manera asertiva y de manera, digamos, Efectiva. efectiva para la entrevista, exactamente. Bueno, cuídense mucho, usen su tapaboca, lávense mucho esas manos y que estén con Dios y que, bueno, y que estén sanos. ¿Ok? Bueno, un abrazo. Ok, hasta luego.